Saludo, mi nombre es Juan Carlos Rondón Fabián y le estaré hablando sobre la ordenanza 26/2017, una de las ordenanzas más importantes de nuestro currículo dominicano. Esta establece el reglamento de evaluación de los medios y recursos para el aprendizaje y a su vez modifica la ordenanza 6/2003. Fecha y contenido. Esta ordenanza fue creada el 22 de noviembre del año 2017 por el Consejo Nacional de Educación. Esta contiene 43 artículos. ¿Pero cuál fue el motivo? El motivo era que se quería actualizar programas y las herramientas por donde tienen que ser sometidos los medios y recursos para el aprendizaje, para poder ser admitidos en nuestro sistema educativo, que no aparezcan muchísimos libros, pero que no estén acorde con nuestro currículo. Ese era el motivo por el cual se creó, o es el motivo por el cual se creó esta ordenanza. Entramos de una vez con cada uno de los artículos. En el primero, los medios y recursos para el aprendizaje se fundamentan en lo siguiente. Es un medio cuyo propósito es facilitar los procesos de enseñanza-aprendizaje. Eso es lo primero. También se conocen las ventajas de los recursos con relación al enfoque por competencias, por su carácter práctico centrado en el saber. También estimula la imaginación y la creatividad, ayudan a la organización de procesos educativos dinámicos y participativos. Se fortalecen las nuevas tecnologías de información y comunicación TIC, que son tan importantes para cada uno de nosotros. Eso establece en el primer artículo. Pero, ¿qué es la evaluación de los recursos para el aprendizaje? Esto lo vamos a encontrar desde el artículo 2 hasta el artículo 4. Ahora, ¿qué es? Es un proceso en el que se someten en valoración sus propósitos, características y contenidos para ver qué aportan a la enseñanza. También es un proceso sistemático, escalonado, donde participan diferentes actores desde la creación de recursos hasta su utilización. Los criterios y herramientas con los que se evalúan los recursos y medios son muchos y son diversos. Por eso deben ser flexibles, tener pertinencia con el contexto de todo lo que estamos viviendo ahora y todo lo que tiene que ver con la cultura de cada pueblo, y coherencia con el enfoque curricular, especialmente el que está actualmente vigente. En los artículos 5 vamos a encontrar los propósitos del reglamento de evaluación. El primero, definir estándares y normas técnicas para la producción, la selección y la utilización de medios y recursos impresos, audiovisuales, digitales, manipulativos y otros. También tiene que orientar la selección de medios y recursos para el aprendizaje pertinentes para el logro de la competencia y por el currículo vigente. Favorecer el desarrollo de competencias para la manipulación y el manejo de los soportes técnicos y para la creación. Ahora, en el artículo 6 vamos a descubrir en cuáles se clasifican. Los medios y recursos de aprendizaje se clasifican en impresos, auditivos, visuales, manipulativos y tecnológicos. El artículo 7 no habla de los principios que tienen que tener los medios y recursos para el aprendizaje. Deben de atender dos principios básicos, tanto en su elaboración como en su elección. Primero, concibe a la persona como un ser autocrítico, una persona que es autónoma,
que está en continuo desarrollo individual, lo tiene que reconocer así. También dentro tenemos que encontrar en un segundo la interpretación del currículo que le da una perspectiva crítica de derechos y de valores. En el artículo 8 de esta ordenanza encontramos las funciones. ¿Cuáles funciones encontramos? Facilitar el desarrollo de competencias, presentar hechos e informaciones concretas, orientar para la toma de decisiones acertadas, estimular la imaginación y la creatividad, favorecer el aprendizaje, considerando el pensamiento concreto, semiconcreto y abstracto, y sobre todo, promover la motivación por el aprendizaje. El artículo 9, la utilización de los medios y recursos para el aprendizaje tiene los siguientes propósitos: contribuir a la organización de conocimiento, promover el desarrollo de pensamiento crítico y divergente en la población estudiantil mediante el uso de medios y recursos, favorecer en la población estudiantil la capacidad para relacionar la información obtenida a través de los medios con saberes en su entorno cultural. Y por último, propiciar en ellos, en la población estudiantil, la asunción del rol de productores de informaciones y recursos que lo hagan suyo, pero que a la vez también puedan aportar y crear nuevas informaciones de esas que ya son dadas. Los recursos impresos y los criterios de evaluación para estos lo vamos a encontrar desde el artículo 10 hasta el artículo número 12. ¿Qué son los recursos impresos? Esto le permiten a la comunidad estudiantil realizar lectura, manipular, releer y utilizar las veces que sea necesaria. Eso que lo tienen, lo pueden agarrar, que lo pueden palpar, las veces que lo tengan que utilizar para adquirir conocimiento lo pueden hacer. Ahora, ¿cuáles son los criterios de evaluación para estos recursos impresos? Son los siguientes. El primero, coherencia con las teorías y enfoques que fundamentan el diseño curricular vigente, respeto a las leyes nacionales e internacionales sobre la propiedad y el derecho de autoría, el derecho de autor. Cada libro que se va a presentar tiene que tener un derecho de autor. No puede aparecer otra institución o otra persona que diga que ese libro o esas ideas le fueron robadas. También tiene que presentar rigor y actualidad científica, tiene que innovar, calidad de impresión, lo que se va a presentar tiene que tener una buena visualización, respeto por la diversidad, amplitud en los aprendizajes, legibilidad, lenguaje, que tenga un contenido, un lenguaje adecuado para la población a la que le va a ser enviada. Y también varias cosas más que ayudan a un buen desarrollo del aprendizaje. Los recursos audiovisuales y sus criterios de evaluación lo vamos a encontrar desde el artículo 13 hasta el artículo 15. ¿Qué son los recursos audiovisuales? Son los diferentes instrumentos y herramientas creados por el hombre para grabar, crear, registrar sonido e imágenes y hasta compartir. Actualmente conocemos la videollamada y existirán más que vendrán por el camino. Ahora, ¿cuáles son sus criterios de evaluación? Son los siguientes. Primero, calidad de la grabación y como consecuencia de esta calidad, como consecuencia que tiene que presentar una calidad de producción que lleva a la enseñanza. Segundo, el uso adecuado de las reglas propias del lenguaje audiovisual, el uso adecuado de criterios pedagógicos que hacen el recurso que sea educativo, no es una canción callejera, por así decirlo, es un recurso para educar, que lleve a una enseñanza. Capacidad para recoger en sus contenidos
los aspectos específicos de las áreas de conocimiento contemplado en el currículum. Y también tiene que presentar coherencia con los enfoques y principios de la educación dominicana. En el artículo 16 encontramos lo que son los recursos manipulativos. Son los diferentes materiales concretos creados para apoyar la conceptualización, lo procedimental y lo actitudinal en el desarrollo de la competencia, que facilitan el proceso de enseñanza y aprendizaje en la población estudiantil. Como puede ver en la imagen de la izquierda, esos son los recursos que se pueden manipular, pero que a través de ellos podemos mostrar un tipo de enseñanza-aprendizaje. Podemos con ello llevar al alumno a tener un aprendizaje. Los recursos tecnológicos y sus criterios de evaluación. Estos lo vamos a encontrar desde el artículo 17 hasta el 19. Internet y sus componentes. Dentro del Internet tenemos que encontrar, vamos a encontrar que esta aplica a software educativo como plataformas abiertas de aprendizajes, software de construcción y simulación. Vamos a encontrar también enciclopedias, diccionarios, sistemas inteligentes, entre otros. También aplicaciones informáticas que tienen que contener lenguaje básico de programación, logo, procesadores de textos, hojas de cálculo, base de datos, editor de texto, diseño de página web, entre otras. Ahora, ¿cuáles son sus criterios de evaluación? Son los siguientes. ¿A quién se dirige el material? Este material tecnológico, ¿a qué población se dirige? Tiene que tener en cuenta que a esa persona que se dirige tiene que tener un contenido adecuado para tal población. Ahora, ¿qué se busca con ese material? Sería el segundo criterio de evaluación. ¿Qué es lo que se va a enseñar o lo que se quiere enseñar? Tiene que estar ya todo plasmado, que no sea solamente al azar y que la persona que quiera aprender que aprenda. No, todo tiene que estar establecido. ¿Qué competencia propone o facilita? ¿Qué es lo que propone? ¿Qué se puede agilizar con esta competencia, con este recurso tecnológico? La calidad del material. No puede presentar una cosa que no llame a la atención, que llame la atención y que tenga una calidad esencial. El apoyo que ese material está dando al sistema educativo. ¿En qué apoya dicho material? Si no apoya nada, entonces no estaría bueno incluirlo dentro del sistema educativo, porque estaría de más y no propiciaría más la enseñanza-aprendizaje de nuestro sistema educativo. La evaluación de los medios y recursos para el aprendizaje lo vamos a encontrar en el capítulo 20 hasta el capítulo 22. Esto se divide en dos fases, que hay que tenerlo muy en cuenta. La primera fase es recepción para fines de evaluación de los recursos y de aprendizaje. Se va a pedir que se evalúe dichos recursos. Tenemos que tener en cuenta estas dos fases. La recepción de recursos y medios para fines de evaluación inicia con un llenado de instrumento en donde se verifica que el recurso o medio cumple con los requisitos técnicos mínimos para pasar a la segunda fase. Lo primero es llenar ese instrumento y verificar a través de ese llenado que sí cumple con los requisitos, aunque sea con lo mínimo, para pasar a una segunda fase de evaluación. La segunda fase dice lo siguiente: evaluación de recursos y medios por especialistas en el proceso pedagógico del área o especialidad. En esta fase, los recursos y medios se someten al análisis técnico en las áreas curriculares a las que apoya y se valora la pertinencia de estos para promover los aprendizajes propuestos. Primero vamos a llenar ese requisito. Después que cumple, un técnico en el área curricular del cual se está preparando lo va a revisar. Y si
puede pasar, lo van a pasar. Si promueve el aprendizaje, entonces sí será garantizado que será incluido en el sistema educativo. El artículo 23, para evaluar los medios y recursos tecnológicos y los equipos responsables deberán contar con la infraestructura tecnológica requerida para ejecutar el recurso digital tantas veces como sea necesaria. En el caso de los recursos digitales, también el sistema educativo dominicano tiene que ser responsable con lo que va a evaluar. Tiene que presentar todos los equipos preparados y actualizados para dicha evaluación. En el artículo 24, nos presenta la escala que se tomará en cuenta en dicha evaluación. La primera escala que encontramos es la TO, que significa totalmente observable. Ese medio o recurso para el aprendizaje que ha sido evaluado. Con un valor de 3 puntos. El criterio se verifica y evidencia con un 100%. Si saca 3 puntos, tiene un 100% y está en la escala de TO o TO, que es totalmente observable. Ahora, si saca la segunda escala, que es O, observable, quiere decir que sacó 2 puntos y se verifica con un 67%. Si saca la tercera, que es MO, mínimamente observable, entonces quiere decir que solamente saca un punto. Y el criterio se verifica con un 33%. Y la última, la NO o no observable, el valor que sacó es 0. Y el criterio de evidencia de evaluación de recurso evaluado también es 0. Y esa es la escala que se tomará en cuenta en la evaluación de los medios y recursos para el aprendizaje. TO, O, MO y NO. El artículo 25 habla de la solicitud de evaluación. Lo que se tiene que tener en cuenta al momento de pedir una evaluación de los recursos o medios que se va a presentar para que sea incluido dentro del sistema educativo. Primero, debe de ser presentado por la persona física o jurídica en una carta dirigida al titular del Ministerio de Educación. Segundo, la solicitud incluirá 3 ejemplares de recursos educativos y deberá cumplir con los siguientes consejos. A. Presentarse con un formulario que complemente con los aspectos formales y requisitos para continuar el proceso de evaluación. B. Debe indicar la clasificación que pertenece al recurso presentado. C. Presentar certificación de la Oficina Nacional de Derecho de Autor y de la Oficina Nacional de Propiedad Industrial. D. La recepción de libros de texto solo se realizará los meses de julio y agosto, cada 4 años, y deben presentarse preparando para imprenta. Ya tiene que estar preparado para imprimir. Ahora, los demás recursos serán dentro de los meses septiembre y octubre, pero en vez de ser de 4 años como los impresos, serán cada año. El artículo 26, del 26 a 29, nos habla de las evaluaciones de los medios y recursos para el aprendizaje. Estas evaluaciones estarán a cargo de la Dirección Regional del Currículo, con la colaboración de las direcciones generales y departamentos pertinentes. El titular de la Dirección Regional de Currículo en 120 días rinde un informe de evaluación al titular del Ministerio de Educación. Cuando el titular de la Dirección Regional de Currículo le lleva un medio o un recurso para ser evaluado, tiene un plazo de 120 días. Y en esos 120 días, después se lo va a presentar al Ministerio de Educación, después de pasarlo por la evaluación. Si algún medio o recurso presentado no fue aprobado, la Dirección Regional de Currículo
podrá reevaluarlo 2 veces al año. Y si las faltas fueron corregidas, o sea, ¿qué quiere decir esto? Que si la Dirección Regional de Currículum está evaluando un recurso y encontró faltas que vayan en contra con el sistema educativo dominicano, se lo va a devolver para atrás a la institución o a la entidad que lo envió y le va a presentar dichos errores. Y esto tiene en ese mismo año que devolverlo con los errores corregidos para que puedan ser otra vez reevaluados y evaluados. El artículo 30 nos habla de los resultados de evaluación. Para obtener la calificación de evaluación, se suman todos los subtotales de la categoría de cada calificación. Primero, debe llenar las casillas de cada categoría, los equipos evaluados, que más adelante se lo voy a presentar. Deben sumarse los puntos con lo que se debe obtener como mínimo un 90% para poder pasar dicha evaluación. Y también en la categoría en la que fue evaluada, dígase que sea de software o aplicaciones, recursos audiovisuales o libros de texto, que son los impresos. Si los aspectos curriculares y específicos de cada área están ausentes, se descalifica el libro de texto. ¿Cuáles son esas áreas? Las que aparecen en el cuadro de la derecha. Ya un 15, un 15, un 15, un 40 y un 100%. Dentro de todos estos porcientos que aparecen en ese cuadro de la derecha, son los que se van a evaluar. Y ese porciento tiene que dar un mínimo de 90%. Si no me llega ahí, entonces prácticamente no va a pasar la evaluación. El artículo 31 nos habla de la procedencia de los medios y recursos para el aprendizaje. Los que son producidos por autores nacionales tendrán preferencia sobre los extranjeros. Se le va a dar prioridad a nuestro pueblo dominicano, a los emprendedores, a los que se quieran salir, los que quieran progresar, pero debe de poseer las características pedagógicas, debe de presentar todo lo que se le exige y pasar dicha evaluación y que sea pertinente para desarrollo y aprendizaje. De los artículos 32 hasta el 36, nos habla de la vigencia de las evaluaciones, la vigencia que van a tener dichas evaluaciones que son emitidas. La vigencia de un recurso de aprendizaje impreso será o tendrá una vigencia de 4 años. Si el Ministerio de Educación hace modificaciones o cambia el currículo, los medios y recursos educativos pueden perder vigencia, por lo que deberían ser evaluados nuevamente. Los centros educativos y públicos no pueden exigir a la población estudiantil libros y recursos educativos que no estén aprobados por el Consejo Nacional de Educación. Si en los 4 años vigentes se modifican los recursos educativos, deberán ser sometidos a la Dirección Regional de Currículo. El Ministerio de Educación cada año celebrará concursos públicos en los que los autores podrán presentar sus recursos de aprendizaje para ser evaluados. Desde el artículo 37 hasta el artículo 40, ahora nos van a presentar lo que son las sanciones. Las sanciones son las siguientes: amonestación escrita a la dirección del centro educativo, en dado caso de que la sanción se le haga a un centro educativo que ha puesto a circular o poner en práctica un libro que no esté acorde con el sistema educativo, tanto de currículo como del sistema educativo dominicano. Y también se le pedirá un retiro de ese recurso, sea impreso o sea audiovisual. Retiro parcial o total de reconocimiento o permiso para operar como centro educativo.
retiro parcial o total de la subvención de los casos en que disfrute de ella. Para los pares evaluados, no deberán estar vinculados a ninguna casa editora o autor durante los próximos 5 años. Ahora, en caso de que las sanciones se hagan a autores o a editoriales, las sanciones son las siguientes: amonestación por escrito y retiro de recursos, suspensión por 1 año de la evaluación del medio o recurso educativo, suspensión por 2 años de la evaluación de todos los recursos educativos. En caso de reincidencia de que siga, serán sancionados en esos casos. El artículo 41 nos habla de las disposiciones transitorias. La entrada en vigencia de la presente ordenanza será gradual, en independencia de los procesos de validación del currículo revisado y actualizado. Se va a hacer de forma gradual, de forma escalonada. Ahora, los últimos artículos de esta ordenanza nos hablan de las disposiciones finales. ¿Y cuáles son estas disposiciones finales? La primera es que se deroga la ordenanza 06/2003 y cualquier otra disposición de igual o menor categoría que le sea contraria. La ordenanza 06/2003 era la que se utilizaba para evaluar los recursos y medios para el aprendizaje. Fue actualizada y fue derogada, y ahora la que se utiliza es la 26/2017. La otra disposición final es cualquier disposición que no contenga o no contenida en esta ordenanza referida a la evaluación de los medios y recursos para el aprendizaje será resuelta por el Consejo Nacional de Educación. Muchísimas gracias por su atención. Espero que hayan aprendido mucho sobre esta ordenanza. Y se despide con ustedes Juan Carlos Rondón Fabián.